La restitución de la República y la anulación del proyecto monárquico fue un periodo histórico de gran importancia, que puso fin a la larga lucha por definir un proyecto de nación. Los liberales lograron constituir una república federal. Con ello inició todo un proceso de secularización del Estado que permitiría sentar las bases para el desarrollo económico capitalista. En julio de 1867, la capital de México recibió a Juárez. Regresaba triunfante luego de la derrota del imperio entre 1867 y 1876. La consecuencia de tantos años de lucha, el país se enfrentaba a dificultades en el ámbito político. El Partido Liberal se dividió porque una parte de este grupo se oponía a la reelección presidencial de Benito Juárez. Se molestaron por no haber sido tomados en cuenta para formar parte del gobierno. Además, había un conflicto entre el centro del país y el resto de las regiones, debido a que durante la guerra los jefes militares controlaban las actividades económicas de algunas regiones y se apropiaban de sus recursos. Juárez trató de quitarles este poder a los militares, lo que provocó su descontento. Por otro lado, los miembros del Partido Conservador que habían apoyado a Maximiliano sufrieron represa, lo cual acrecentó las diferencias existentes, aunque en 1870 Juárez decretó una amnistía en un intento por terminar con este tipo de problemas. Porfiriato. Este es el periodo de la historia mexicana donde Porfirio Díaz estuvo en el poder durante más de 3 décadas al mando de la presidencia de México. Fue una época en la cual México logró grandes avances en muchas áreas. Díaz promovió diversas reformas que cambiaron la estructura del país. En el Porfiriato, las inversiones extranjeras se incrementaron considerablemente, permitiendo el crecimiento de la minería, la infraestructura vial y la agricultura. Sin embargo, pese a los proyectos que se realizaban con el capital foráneo, Díaz impulsó la industria local. En los 31 años que se prolongó este movimiento en México, se construyeron miles de kilómetros de vías férreas. La mayor parte del país se conectó por redes telegráficas, la minería, el petróleo, la agricultura y otros sectores que se desarrollaron de una forma nunca antes vista, gracias a la inversión extranjera, aunque la industria nacional no se quedó atrás. En 1893 la Constitución fue modificada para permitir relacionarse, aparte de aprobarse leyes que con tendencia a la explotación minera a gran escala a países como Gran Bretaña y Estados Unidos. Díaz instauró en México una dictadura constitucional, en lo cual a través de sus poderes puso en los puestos más importantes en México a su propia gente para poder detener el control total de la nación. La Revolución. La Revolución Mexicana fue un movimiento armado que inició en 1910 en contra del entonces presidente Porfirio Díaz, quien estuvo en el poder por más de 30 años. Este conflicto conllevó a una guerra civil y desencadenó una importante serie de cambios políticos, sociales y económicos en el país. Se considera como uno de los acontecimientos más importantes de México durante el siglo XX. Las causas de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana nace de un descontento que se experimenta en diversos sectores del país, especialmente en aquellos que tenían menos recursos como los campesinos u obreros. De ahí a este movimiento armado no fuese unificado, sino que estuviera compuesto por diferentes grupos agrarios, campesinos, populistas, liberales, socialistas, entre otros, y se apoyaron y traicionaron entre sí a lo largo de este proceso. Indignado por el asesinato de Madero y por los métodos crueles usados por el presidente Huerta, Venustiano Carranza firmó el 27 de marzo de 1913 el Plan de Guadalupe. En este documento se desconocía a Huerta y se reconocía como primer jefe del ejército constitucionalista a su signatario. Dicho documento también exaltaba la necesidad de una constitución. El proyecto carrancista estaba basado en la Constitución de 1857. Después de fuertes debates entre el ala radical y la conservadora, se concretó la Constitución, donde se resaltaba el funcionamiento del Estado, con un tinte social responsable. La Constitución otorgaba derechos a los ciudadanos en cuanto a la libertad, igualdad y seguridad. Asimismo, se establecía el derecho a la educación gratuita, los derechos laborales de los obreros y el pleno dominio del subsuelo a la nación. Nuestra Carta Magna fue promulgada el 5 de febrero de 1917. La llegada en 1940 de Ávila Camacho a la presidencia estuvo marcada por la crisis mundial. En septiembre de 1939,
La irrupción de las tropas alemanas a Polonia había hecho estallar la Segunda Guerra Mundial, por lo que el presidente justificaba su llamado a la unidad nacional. Una vez concluido el maximato e institucionalizado los ideales revolucionarios en el Partido de la Revolución Mexicana, la presidencia de la República sería ocupada únicamente por los candidatos del partido oficial, todos concluyendo sus periodos aparentemente sin mayores complicaciones. Ávila Camacho fue el último general que ocupó la presidencia. Los sucesivos presidentes fueron civiles que no llegaron a la presidencia por sus méritos en campaña militar. A partir de 1946, el sistema político mexicano se caracterizaría por el dominio del partido político oficial, el PRI. Esto no significaba la inexistencia de otros partidos políticos. El sistema político era pluripartidista, pero la historia demostró la hegemonía del partido oficial. Esperamos que les haya gustado nuestro video y muchas gracias.